Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, muchas gracias por estar pendientes de Tiempo de Buenas Nuevas. Un cordial saludo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Si se recuerda, en el video anterior vimos parte de la naturaleza de Dios y dijimos que la naturaleza de Dios es bendecir. Hoy veremos un tema complementario que he denominado ¿qué y quién es Dios? Sí, el tema se llama ¿qué y quién es Dios? Y voy a principiar diciéndole lo siguiente. A muchos cristianos, y especialmente a los que no tienen la costumbre de leer su Biblia, porque sepa usted que tristemente hay muchos cristianos que nunca leen su Biblia o casi no la leen, y le anticipo que aquel que no lee está condenado a creer lo que le digan, porque nunca va a desarrollar criterio. Actualmente a estas personas les sucede lo mismo que le sucedía a Job, ya que Job de oídas conocía a Dios. Hoy, de igual manera, gran parte de los cristianos, y lo digo con todo respeto, realmente no conocen qué o quién es el ser al que llamamos Dios. Por ello, se tienen creencias que no se apegan a la palabra de Dios. De esa cuenta, escribí este tema que he llamado, como ya le dije, ¿qué y quién es Dios? En el video del lunes pasado, hablé de la naturaleza de Dios y dije que la naturaleza de Dios es bendecir. Dios no maldice, Dios no condena. Por lo que, siguiendo con el tema anterior, hoy les comparto lo siguiente. La primera pregunta del tema es ¿qué es Dios? Y respecto a ello, en Juan 4:24, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Acompáñeme a leer Juan 4:24. Si usted tiene la versión Reina Valera 60, su Biblia va a decir así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, que Dios, su Padre, Dios es espíritu. Y por lo mismo dice, la única manera en que la adoración pueda llegar a ese Dios que es espíritu, es en espíritu y en verdad. Y usted sabe que eso solo puede hacerse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente como Dios es espíritu, nadie ha visto jamás a Dios, sino que el unigénito Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Como Dios es espíritu, todo lo relacionado a Él se le conoce como el mundo espiritual. Segundo, Dios es amor. La primera virtud que vimos ahorita es que Dios es espíritu. Esta segunda es Dios es amor. En primera de Juan 4:8, el apóstol Juan revela que Dios es amor. En esa cita se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer primera de Juan 4:8, donde se lee lo siguiente y dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ok, dice, el apóstol Juan dice que el amor del cual escribe el apóstol Juan en esta cita no es un amor de origen humano, sino es un amor de origen divino. Si alguien ama con el amor de Dios, demuestra que ha nacido de nuevo. Es decir, que demuestra que ha nacido de Dios, ha sido engendrado de Dios y por tanto que conoce a Dios. Por lo anterior, es que Juan afirma que el que no ama, dice en esta cita, aquella persona que no ama es porque no ha nacido de nuevo. Y obviamente es porque no ha recibido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en el ser humano por medio del amor. La naturaleza de Dios es amor.
Y Dios ama, no porque haya seres que merezcamos su amor, sino porque su naturaleza es amor. Lo voy a repetir. Dios ama no porque haya seres que merezcamos su amor, sino porque su naturaleza es amor. Su amor por nosotros no depende de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él es. Y ya dijimos, Él es amor. Dios nos ama porque el amor es su naturaleza. Y ese amor es tan grande que en Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, pero es interesante recordarlo, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Dios es amor. Y ese amor Dios lo envió al mundo por medio de su amado Hijo Jesucristo. El amor de Dios es para todo el mundo. El amor de Dios es de carácter universal. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Tercero, Dios es luz. En 1 de Juan 1:5, el apóstol Juan también revela que Dios es luz. En esa cita se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer 1 de Juan 1:5, donde se lee lo siguiente y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así es. Dios es luz. En Dios no tiene cabida la oscuridad. En Dios no tienen cabida las tinieblas. Cuando Juan dice que Dios es luz, se está refiriendo a la integridad de Dios y a la justicia de Dios. La luz, oiga bien esto, la luz es símbolo de la justicia de Dios, del mismo modo que las tinieblas son símbolo de la oscuridad del pecado. Ante Dios, nada ni nadie se puede esconder, porque Dios es luz. De esa cuenta es que a Dios nadie puede ocultarle nada, porque ante Él todo es manifiesto o todo es manifestado. Así que cuidado con lo que decimos y cuidado con lo que hacemos, porque Dios es luz. Cuarto, Dios es vida. Sí, en Juan 1:4, hablando del Verbo Divino, el apóstol Juan dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, el apóstol Juan, hablando del Verbo Divino, dice que en Él estaba la vida, y la vida, dice, era la luz de los hombres. Como Dios es vida, de esa cuenta envió a su amado Hijo Jesucristo a morir como ofrenda por el pecado, a efecto de darnos vida, y vida, dijo el Señor, en abundancia. La vida de Dios es la que llamamos vida eterna. Igual que las citas anteriores, también hay muchas otras citas bíblicas que revelan que Dios, además de ser espíritu, además de ser luz o de ser vida, como acabamos de verlo, también revelan otras virtudes de la naturaleza del Dios que es amor. Pero contrario a la abundancia de virtudes de la bondad de Dios, en la Escritura usted jamás va a encontrar que en alguna cita se revele que Dios es condenación o que Dios es maldición. Por eso fue que en el video anterior anticipé que la naturaleza de Dios es bendecir. Sí, Dios es amor. Dios solo bendice, Dios no maldice ni condena, porque si Dios maldijera o condenara a alguien, Dios estaría negando su propia naturaleza, que es amor, y eso simplemente es imposible.
La segunda pregunta de este tema es: ¿quién es Dios? Hay hermanos que creen y a veces hasta asustan a sus propios fieles diciéndoles que si a Dios no nos referimos con su nombre verdadero o con el nombre correcto de Dios, nuestras oraciones, les dicen, no son oídas ni son respondidas. Lo que esos hermanos quizás no saben es que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los hijos de Jacob, ni el pueblo de Israel durante más de 400 años nunca supieron cuál era el nombre de su Dios. José, por ejemplo, allá en Egipto, solo decía: el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Jacob. Pero José nunca supo cómo se llamaba el Dios de sus padres. ¿Y Dios escuchaba a José? Claro que sí. Abraham nunca se preocupó ni le preguntó a su Dios cómo se llamaba. Abraham de lo que se preocupó, y es lo que debemos aprender nosotros, fue de obedecer las instrucciones de su Dios. A Abraham lo que lo hizo amigo de Dios fue su obediencia y su fe en su Dios. Y ojalá nosotros llegáramos a tener una relación tan cercana como la que Abraham tuvo con su Dios, aquel Dios del cual ni siquiera supo su nombre. Pero ese Dios lo declaró su amigo. Si usted no lo sabe, le comparto que fue Moisés quien le preguntó al Dios de sus padres cuál era su nombre. Abraham nunca lo supo, fue Moisés. Y de eso, en Éxodo 3, 14 y 15 se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, en donde leemos lo siguiente y dice: Éxodo 3, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, oiga, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ok. Entonces dice, respondiendo, Jehová le dice, yo soy el Dios de tus padres. Muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta de quién es Dios, en Éxodo 3, 14 y 15, la Escritura nos revela que Dios es Jehová. El nombre de Dios es Jehová. Y Él dice que ese nombre, o con ese nombre, se le debe recordar por todos los siglos. Y es a quien conocemos también como Dios Padre. Muy bien, con eso termino el tema de hoy. ¿Qué aprendemos de este pequeño tema que hemos desarrollado ahorita? Primero, que Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es vida. Con esto la Escritura revela que Dios solo tiene virtudes de bondad, que Dios es amor. Diríamos que Dios solo tiene virtudes positivas. Segundo, que la Escritura jamás dice que Dios sea condenación. La Escritura jamás dice que Dios maldice, ya que si Dios condenara o maldijera a alguien, Dios estaría negando su propia naturaleza, y eso es imposible. Tercero, que según Éxodo 3, 14 y 15, el nombre personal de Dios es Jehová, y que con ese nombre se le debe recordar por todos los siglos. Cuarto, que Jehová, el Dios de Abraham, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no muera condenado, sino que reciba la vida eterna.
¿Por qué? Porque Dios es vida. Dios es amor. Muy bien. Con esto finalizo el tema. Como he dicho siempre, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que su Santo Espíritu nos permita entender su palabra con el espíritu que Él le puso en el momento en que la inspiró. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.